40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues saben ustedes que un nuevo episodio aquí en Realidad de 40 años, historia de una época, en lo que va a ser el quinto episodio sobre la prensa del movimiento, sobre los medios de comunicación del movimiento en esta, yo creo que última y quinta entrega. Y como siempre, tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a JF La Mata. JF, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte aquí porque veo que seguimos más o menos con la normalidad que el coronavirus nos permite, ¿no? Sí, la salud es lo primero y me alegro que a usted le siga acompañando. Sí, aguantando, vamos a ver, toquemos madera, nunca mejor dicho, y al pie del cañón, en realidad. Bueno, ¿tú cómo estás? Que hace tiempo que no lo vamos. Bueno, la verdad es que ahí no es momento de hacer sangre, pero yo la verdad es que no sé si se ha hablado mucho en Madrid, pero en Cataluña vivimos una especie de crisis fuertísima, rara, por esa falta de coordinación entre Gobierno y Generalitat de Cataluña que se produjo el fin de semana. Porque no quiero ahora comerme 40 años mucho con esto, pero el pasado viernes da una rueda de prensa el señor Torra y dice que Cataluña queda confinada a partir de esa noche. A partir de la noche decretamos el cierre. Uno piensa que cuando un presidente autonómico hace una declaración de ese tipo es porque antes lo ha consensuado con el gobierno y habla con lo que no, yo voy a hacer esto, y luego nos enteramos que no, que lo ha soltado como globo sonda. Bueno. Pero eso genera en un montón de gente la duda de ahora qué hacemos. Entonces se intenta evitar que se produzca una aglomeración brutal en ese momento en las estaciones de tren, y entonces una serie de personas pues nos dejan confinados en hoteles. Luego hasta el día siguiente, a las 21, no sabemos que resulta que no hay ningún encierro decretado, ¿no? Y es lo que están viendo es cómo coordinar pues que no se produzca esa desbandada a la vez en estaciones y en trenes, que es lo que están en noche de la hora, y supongo que lo que harán es proponernos que nos vayamos todos gradualmente, poco a poco, para no irnos todos a la vez. ¿Tú te encuentras en casa de algún familiar, en casa de...? Yo ahora estoy en una especie de habitación que alquilé en algo parecido a un hotel, en Atenea, aquí en la calle Calabria, pero ya en tiempo de descuento. O sea, yo ya, lógicamente, el mismo viernes digo que me interesa volver a mi residencia. Luego sale el decreto donde dice literalmente que se tiene que facilitar que la gente podamos volver a nuestras residencias, y simplemente estamos a la espera de que nos digan la fórmula para que no se produzca esa marcha masiva de que vayamos de repente todos a la vez a la estación, como esas imágenes que salieron me parece que fue el lunes en Madrid, de un montón de gente en una hora determinada en Atocha. Pues esto es lo que quieren evitar aquí, y supongo que alguna cosa nos propondrán para que eso no se produzca. Pero entonces hay una pregunta, y ya nos metemos en materia: ¿por qué el ejército está en las estaciones de cercanía de Madrid y no está en las estaciones de cercanía de Barcelona, donde presumiblemente puede haber más lío del que podamos tener en Madrid? Bueno, no se ha producido el lío porque afortunadamente la gente ha sido más madura, pero yo digo, podría haberse producido una catástrofe, porque aunque yo digo al final, y no me quiero cebar en él porque está ahora enfermo, pero aunque al final es verdad que el señor Torra decía en esa rueda de prensa, esperamos la respuesta del gobierno, dando a entender que su declaración literal fue: queda decretado el confinamiento de toda Cataluña a partir de las 12 de la noche. Con lo cual, eso podría haber ocasionado que en ese momento hubiera habido un jaleo brutal. Lo que pasa es que los propios funcionarios de AVE y de Renfe pidieron prudencia con la gente que les llamó diciendo: queremos cambiar la hora, queremos salir ya mismo, tal, y por eso, y al final la gente fue bastante cívica, pero podría haber sido un desastre. Imagínense que en ese momento todos los turistas, todos los que estaban en Cataluña a la vez, les hubiera dado por salir. El gobierno no hizo ningún desmentido. Dijo, no, que eso, el señor Torra se ha vuelto loco, aún no. Espera, ya digo, hasta el sábado a las 21 para confirmar que no hay todavía un encierro en Cataluña. Pero ya digo que fue un momento de mucha imprudencia. Yo dije una frase a unos familiares de decir, pero ¿cómo se puede ser tan irresponsable como lo fue don Joaquim Torra? Estoy convencido que ni siquiera un arrogante prepotente como el señor Mas o un corrupto como el señor Pujol lo hubieran hecho, pero creo que Pujol y Mas tenían un mínimo de responsabilidad para estas cosas, que por desgracia el actual presidente de la Generalitat, al que le deseo su mejor recuperación de salud, pero su próxima expulsión de la política cuanto antes, pues no tuvo. Pues lo que yo te voy a decir ahora es que independientemente, Quim Torra ahora está en cuarentena, está con coronavirus, ¿no? y la verdad es que esto es fruto, JF, del modelo autonómico que dicen que nos hemos dado, ¿no?
Eso que ya habrá tiempo para analizarlo ya en tertulias políticas, pero realmente el estado de las autonomías ahora tenía una prueba muy dura, muy difícil, ¿no? De ver si realmente no solo no aportaba nada, sino que encima restaba, ¿no? Y ahí la verdad es que la imagen que se ha dado de que cada comunidad actuaba por su cuenta, de hecho, yo creo que el señor Torra no ha actuado de mala fe, pero tenía esa obsesión, que es muy propia del nacionalismo, de actuar diferente, de llegar un poco más lejos que el resto, de diferenciarse. Claro, si al final las autonomías se traducen en que cada presidente autonómico quiera diferenciarse del resto y demostrar su propia política de contención en un momento en el que, pero fíjese, le llego más lejos, no solo el Estado de las autonomías, el Estado de la Unión Europea. Han tenido que salir en express los de la Unión Europea para un plan conjunto porque estaba empezando a actuar la gente por su cuenta. Cuando el tema fronterizo, sabe usted que en gran medida es una competencia europea y han tenido rápidamente que aprobar un cierre de fronteras europeo, porque si no lo hacían iba a pasar lo que ya era inminente, que es que iba a haber países que por su cuenta y riesgo iban a decretar cierres por su cuenta. Al final, si cada uno es sálvese quien pueda, pues menuda política conjunta, y eso vale tanto para la política autonómica española como la política comunitaria europea. Si al final, en el momento de la crisis, cada cual quiere actuar por su cuenta, pues ya mira usted para qué tanto rollo de fraternidad y unidad y coordinación, ¿verdad? Oye, vamos a meternos, porque insisto que yo creo que nuestros oyentes, sobre todo los que escuchan este programa, están también necesitan iba a decir una bocanada de aire fresco, pero este no deja de ser un programa que habla de historia. Historia, sí, un poco de evasión, como decía de evasión, un compañero. Eso es lo que vamos a hablar, de evasión y deseando verte. Bueno, y ya con esto acabamos. ¿Cuándo vuelves? Y sobre todo, ¿cómo han quedado tus estudios o tu doctorado? Bueno, claro, ahí hay dos cosas diferentes. Yo el retorno lo doy por hecho esta semana. Es verdad que físicamente tardé un poco en aparecer por allá porque quiero estar seguro de no venir con coronavirus, con lo cual estaré un tiempo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, trabajando desde el home studio hasta estar seguro y en cuanto vea que no, pues ya apareceré también por allí, como era mi propósito desde hace varias semanas. El tema estudios sí es una faena brutal. O sea, no tengo derecho a quejarme mucho porque sé, por todo lo que le pasará a usted y a cada oyente que me esté escuchando, que cada cual tiene una faena propia. Pero en mi caso, claro, yo no tengo derecho a quejarme cuando sé que hay gente que tenía preparadas bodas, eventos, bautizos, aniversarios, gente que tiene parientes fallecidos, con lo cual, pues, con la boca pequeña no voy a decir que faena, pero económicamente a mí esto me ha destrozado, porque claro, yo había hecho una inversión muy fuerte para mi edad, parar casi todo lo que estaba haciendo, a excepción de Radio Ya, por digamos que terminar el trimestre y volver ya con un doctorado, que era una tontería, pero que me parecía importante. Digo, mira, pues hago el esfuerzo, hago la inversión, de que era una inversión muy fuerte, porque cada día que estaba aquí tenía que hacer un pago importante, más el pago de un congreso, que supongo que ha quedado anulado, más el pago de una serie de cosas. De repente te digan, oye, que queda todo suspendido. Oye, ¿qué pasa con el dinero que invertí? Bueno, eso ya cuando se resuelva le diremos. Ya, entonces, perdido el curso, que supongo que quedará todo aplazado el año que viene, digo, oiga, ¿y lo que yo he invertido me lo van a devolver? Pues las propias comunidades académicas ni lo sabrán, porque en este momento están todos desbordados, con lo cual yo digo que no tengo derecho a quejarme, pero a mí económicamente esto me ha destrozado. Pero bueno, en fin, yo digo que sé que hay gente que ha pasado cosas mucho peores. A todos los que tienen hijos, mi hermana tiene 7 hijos. Mi hermana no sé cómo no va a enloquecer con su marido con 7 hijos en casa. Por eso yo digo, en broma decía a un ser querido, no puedo quejarme porque sé que hay casos como los de mi hermana, pero a mí, insisto, económicamente esto me ha fundido. Vale. Pues fíjate, vamos a ver cómo pasa y a ver en qué medida nos podemos ayudar los unos a los otros. JF, quinta y deseando verte por aquí y sacar esto adelante también, el proyecto de la radio, ¿no? Va a ser un poco lo que nos vamos a tener que agarrar todos, porque es apoyar a la gente que todavía se anima a llevar adelante cosas y no cae en la tentación de cerrarlo todo. Oye, dinos, vamos a intentar que no por todo el medio. Oye, nos habíamos quedado el pasado episodio en la ley Fraga, en cómo estaba afectando no había partidos, pero es verdad que había una lucha feroz entre las distintas familias que componían el régimen, incluso en algunas que tampoco componían el régimen, pero que participaban en los medios de comunicación, ¿no? Es que en el fondo yo creo que sí forman parte del régimen. Otra cosa es que luego intentarán disimular como si no. Es decir, las familias que había en aquel momento, que por resumir eran principalmente, estaban los monárquicos, que tenían en su mejor referente pues para
En Madrid el diario ABC y en Barcelona el Diario de Barcelona, que eran, digamos, los periódicos de don Juan de Borbón, que, aunque digan que no, estaban formando parte del régimen, y ahí estaba el propio Torcuato Luca de Tena como procurador en las Cortes. Luego lo que podríamos llamar los democristianos vaticanistas, por así decirlo, que eran los herederos de la Ceda y que también estaban en el régimen, y ahí estaba don Joaquín Ruiz Jiménez como procurador y como miembro del Consejo del Reino, y ellos tenían como periódicos a toda la red de periódicos de la Iglesia, que era la segunda red más grande en España, y que su periódico en Madrid era el diario Ya, y su periódico, pues por ejemplo, el más leído de Murcia, que era La Verdad de Murcia, el más leído de Granada, que era El Ideal de Granada, uno de los más leídos en Extremadura, que era el diario Hoy, en la Gaceta del Norte del País Vasco. O sea, la Iglesia también tenía mucho periódico ahí, que estaban todos con la democracia cristiana. Luego estaba la familia, digamos, carlista. Estos en Madrid no tenían periódico, pero por ejemplo sí tenían periódico en Navarra, que era el Pensamiento Navarro, tenían periódico en Cataluña, que era el Correo Catalán, que luego lo compraría Jordi Pujol, pero estos eran, digamos, también otra familia, que tenía ahí los tradicionalistas, y también estaban en el régimen. Y eso que el régimen de Franco se había cargado legalmente la comunión tradicionalista, porque al integrarla en el movimiento desapareció la histórica comunión tradicionalista. Sí, sí. Luego estaban los liberales, pues como entenderíamos hoy día, los defensores del liberalismo, pues como puede ser, yo que sé, un Pedro Esbars o la familia Garrigues, que también estaban con el régimen, y ellos tenían lo de los bancos, los periódicos de los bancos, que eran en Madrid básicamente el diario Informaciones, donde estaba ahí el Banco Botín, Emilio Botín, el accionista y tal. Luego, los del Opus Dei, que eran los más beligerantes. El Opus Dei fue, digamos, el que era más beligerante, no se sabe muy bien contra qué, porque contra el régimen, pero ellos formaban parte del régimen, que esos tenían los periódicos que han sido más conocidos, como el Diario Madrid, el diario Nuevo Diario. Durante un breve tiempo, el diario El Alcázar, cuando lo tiene una empresa llamada Pesa, y también tenían un banco, que era el Banco Atlántico de Ruiz Mateos y el Banco Popular de los Baos Taverners. Fíjese todas las familias que estamos nombrando, y todas estas están en el régimen, pero todas tenían su... Y nos quedaría, por último, lo más raro, que es el falangismo. El falangismo realmente se había quedado reducido a un grupo de utópicos, los llamados de la Revolución Pendiente. Entonces eran más iniciativas personales de fundar alguna revistilla, alguna tal. Ahí podíamos citar el diario SP de Rodrigo Rollo, o Fuerza Nueva, quizá podría catalogarse en esta línea, que también nace la revista en 1969. ¿Y el movimiento qué es? El movimiento, en teoría, ha quedado en la historia como falangista, pero en la práctica el movimiento era el Estado, era la prensa que tenía que unir a todos, con lo cual no se sabía muy bien lo que era. Entonces la prensa del movimiento, que habitualmente los historiadores la suelen poner la etiqueta de falangista, en el fondo eso ya había quedado vaciado. Ya en los 60-70, ¿qué era? Pues era la prensa gubernamental, la prensa del Estado, que aunque tenía el yugo y las flechas en cada cabecera, ya no era precisamente ideológica, era lo que dijera el gobierno. Y la mejor demostración es que cuando se aprueba que Juan Carlos de Borbón y Borbón sea el heredero de Franco, todo el mundo vota que sí. ¿Por qué? Porque es lo que dice el gobierno. No se ponen tanto en decir, oye, si supuestamente hubieran sido el grupo de la Revolución Pendiente, tenía que haber votado que no a Juan Carlos, o tendrían que haber publicado editoriales en contra, o cuando ya queda claro que el modelo de España va a ser un modelo liberal, que digan lo que digan, ya es un hecho a partir del año 62 de manera clara, no digamos del 66 con el plan de desarrollo, que se hace básicamente para fomentar que vengan aquí empresas extranjeras a colocar sus sucursales, cosa que consigue, gran éxito de Laureano López Rodó, que creo que fue un éxito. Se ve que también vamos a entrar en la Unión Europea, porque Alberto Ullastre del Opus también empieza a hacer gestiones, con lo cual, a partir del 68 ya no había ninguna duda, digo antes, del 66, no había ninguna duda de que España iba a un modelo liberal. Ya no había ninguna sombra de revolución. No había nadie que se creyera ya en la España de 1966 que España fuera a ser una revolución, del espíritu José Antoniano, un estado de consejos nacional sindicalista. Ya no se lo creía nadie. Y la prensa del movimiento apoya al gobierno en todo momento, apoya a los ministros. Por tanto, hablar de prensa falangista solo tiene sentido si entendemos que ya el falangismo no era ideológico. Era, bueno, los del gobierno, los que dicen que sí a lo que hace el gobierno, los que dan información de todo lo que hace el gobierno. Por eso digo que etiquetar es muy raro, pero que la prensa del movimiento se convirtió en algo más parecido pues a lo que hoy sería, pues no sé, pues ¿qué es el señor Francisco Maruenda en La Razón? Pues es un señor muy majete y tal, pero básicamente pues está ahí para defender a un partido político,
Pues eso igual con el gobierno, pero ya no son gente especialmente ideológica la prensa del movimiento, lo cual no quita que eran directores de periódicos muy buenos, muchos de ellos. Recuérdese que un director, lo más importante, no es que sea muy ideológico, sino que informe bien, que sepa qué tipo de informaciones quieren sus lectores, de tráfico, de eventos, etcétera. Oye, vamos a ver, voy avanzando una vez que acaba la ley Frada, una vez que hay unos debates muy interesantes de distintos medios de comunicación, incluso de periódicos que formaban parte de la misma cadena, como podía ser El Pueblo, El Arriba, es decir, que discutían entre ellos siendo los propietarios el propio Estado. Una vez que ya muy Franco, porque hay que recordar que los periódicos del movimiento no se acaban en el 75. Su muerte trágica y además un final nada feliz, ¿no? Sería en el 84, si no me equivoco, alguno de ellos. Claro, los últimos son en el año 84. La agonía es larga. ¿Qué pasa a partir de que muere Franco? A partir del 20 de noviembre del 75. La autovoladura de la prensa del movimiento empezó ya un poquito antes. Cuando el último gobierno de Franco, o si se quiere, el primer gobierno de don Carlos Arias Navarro, llega al gobierno con Adolfo Suárez, de secretario general del movimiento, nombre muy importante en todo esto, antes ya de que llegue Suárez al movimiento, un poquito antes, en el último gobierno de Arias con Franco vivo, se nombra a Emilio Romero Gómez jefe de la prensa del movimiento. Emilio Romero era uno de los directores de periódicos públicos más conocidos de España, un hombre que le gustaba mucho la polémica y se le atribuía la fuerza de ser como una especie de Pedro J. Ramírez, ¿no? Un director muy hábil, un gran maestro de periodistas, sí. Con él empezó mucha gente, ¿no? José María García, Raúl del Pozo, Jesús Hermida, Balbín, pero el problema que Emilio Romero luego en Democracia pues no fue tan buen director o tuvo tan mala suerte porque todo el proyecto que hizo después no funcionó nada. En aquel momento nombran jefe de la prensa del movimiento. Es un momento en el que considera Arias Navarro que hay que corregir a la prensa del movimiento de lo que podríamos llamar los de Girón. Él considera que fue un error, pues confiar en el movimiento a Utrera y tal, que en el fondo es muy ambiguo, y que haya gente que se oponga a las reformas que él quiere hacer, y entonces dice, bueno, pues mira, pues ponga a Emilio Romero, que es alguien de prestigio, para que no se note mucho, que me acabo de cargar a lo que podríamos llamar los del búnker, por usar la jerga Victoria Pregoyana del tema, pues a los del búnker les he hecho fuera de la prensa del movimiento, los pocos que quedan, que quedaban pocos, y que Emilio Romero pues se encargue de pilotar un poco la transición. Y ya con Emilio Romero se toma una decisión muy importante, que es que se quita el yugo y las flechas de la gran mayoría de periódicos del movimiento. Es decir, Emilio Romero, es decir, fallece Franco, Carlos Arias Navarro es el presidente, lo fue hasta el 76, se cargan al antiguo director general de prensa del movimiento, para que nos entendamos, es sustituido por Emilio Romero. La primera medida que toma es quitar el yugo y las flechas de las cabeceras. Todavía está Franco vivo, ¿eh? Estamos hablando de febrero del 75. Todavía está Franco vivo, le quedan, pocos meses hasta noviembre, y es ahí Carlos Arias Navarro, efectivamente, que a la muerte del asesinato fue algo incomprensible de Carlos Arias Navarro, porque hay que recordar que era ministro de Gobernación cuando asesinan a Carrero Blanco y resulta que pasa a ser presidente de gobierno. Claro, por usar, insisto, la jerga de Victoria Prego, que es una de las historiadoras en la cual yo discrepo de muchas cosas, aunque la admiro mucho personalmente, pero por usar su jerga, ella en su jerga diría que los del búnker, sería esa etiqueta, los búnker nunca perdonaron a Arias Navarro porque siempre vieron en Arias Navarro la persona responsable de no haber sido capaz de proteger a Carrero Blanco. Y ya verá, y si ve usted lo que escribió gente como el señor Girón en artículos en Alcázar y en el propio ABC contra Arias Navarro, era muy fuerte. Yo imagino que Arias Navarro le benefició, uno, que había sido un buen alcalde de Madrid, que es la parte en la que se le atribuía cronistas de la Villa como Enrique de Aguinaga, a quien usted bien conoce. Sí. Siempre ha dicho que le parece el mejor alcalde de Madrid. Y ya si entramos en la política de intrigas, dicen, pero esto ya es más cuestionable, que tenía el favor de doña Carmen. Sí. Es lo que siempre se suele contar. Pero vamos, supongo que le jugó a su favor el tema de la alcaldía de Madrid, en el tema de como gestión, ¿no? Es verdad que si uno lee los discursos, aunque en todas las películas le pongan siempre como el malo Arias Navarro tenía una visión mucho más liberal en el tema de lo que entenderíamos una democracia liberal a lo anglosajona, que es lo que tenía Carrero Blanco. Carrero Blanco, los artículos que escribía él
era más escéptico. Carrero Blanco decía que España era un borracho y la democracia era como el alcohol. Entonces, si la democracia es algo bueno, si estás bien de salud. Pero cuando estás a punto de morir porque de tus últimas borracheras has tenido enfermedad y tal, no te puedes permitir el alcohol o tiene que ser muy a poquito a poquito, ¿no? Es lo que escribió Carrero Blanco en una tribuna bajo su seudónimo oficial, que era Ginés de Buitrago. Y entonces, claro, ahí claramente se ve una forma diferente de entender, mientras que yo creo que Arias Navarro sí quería un sistema como el británico. Dijo, aquí hay que ir sin comunistas, pero un modelo como el de la democracia británica, con 2 partidos más o menos, uno más o menos liberal y otro más o menos conservador, y era el modelo que él veía. Al final no lo consiguió, y lo peor es que quedó en tierra de nadie, porque los franquistas le vieron como traidor y los demócratas nunca le aceptaron como alguien de ellos, por lo cual el pobre se quedó en medio de todo. La verdad que tuvo un papel un poco... cuando estás en tierra de nadie, estás ni para adelante ni para atrás, pues al final te pasan esas cosas. Oye... Le pasó un poco también a Emilio Romero, la persona que estamos hablando efectivamente. ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede una vez que Emilio Romero se queda con todo esto? ¿Sería el último director hasta el final, hasta el 84? No. Emilio Romero, cuando se cargan a los del búnker, el búnker, para que lo entendamos, había tenido a Antonio Izquierdo, director de Arriba, a Castro Viñacañas como jefe de prensa del movimiento y a Utrera como ministro. A los 3 se los cepillan cuando lo del gironazo. Entonces llega Emilio Romero, que pone a su gente y se pone a mandar. Y ya en esa etapa, la prensa democrática, que ya existía, ya se había colado la prensa, revistas como Triunfo, que era comunista, o como Cambio 16, que era más bien liberal progresista, pero mucho más agresiva que Triunfo, porque era muy mamporrera y tal, ya ataca muy sistemáticamente a Emilio Romero. Y ya Emilio Romero se da cuenta de que los nuevos demócratas no le van a admitir entre sus filas, por muy socialista que se cree, ¿no? Y ya en los años octubre, noviembre de 65, mientras Franco se está muriendo, si usted mira revistas como Cuadernos para el Diálogo o Cambio 16, están todos diciendo, bueno, a ver si se le pillan de una vez a ese Romero ultrafranquista, símbolo del búnker, símbolo de tal, con lo cual el haberse cepillado al yugo y las flechas no le sirvió para ser, digamos, aceptado por los demócratas, ¿no? Pero el que se carga a Emilio Romero es un conocido suyo. Emilio Romero, recordemos que es de Ávila, como Adolfo Suárez, y cuando llega el primer gobierno de la monarquía y ponen a Adolfo Suárez de secretario general del movimiento, Adolfo Suárez decide que a Emilio Romero se lo cepilla, y aquí tenemos 2 versiones diferentes. Adolfo Suárez, a través de sus colaboradores, dijo que se cepilla a Emilio Romero porque es un símbolo de franquismo, y Emilio Romero no se cansó de repetir 1000 veces que le llamó Suárez a su despacho y le dijo, mira, Emilio, somos amigos, pero tú estás abriendo la prensa del movimiento y esa tiene que ser totalmente cerrada y gubernamental. Eso es lo que cuenta Emilio Romero. En todo caso, está claro que Romero y Suárez, como decía él mismo, fuimos amigos en Ávila, pero nada más que en Ávila. En el sentido de que luego, una vez llegan a Madrid ambos, se llevaron a hostias hasta el final de sus días. Oye, bueno, Suárez, pero claro, ya la prensa del movimiento, cada día que pasaba iba perdiendo más adeptos, ¿no? Sí. Va a ser algo brutal. La caída en prensa del diario Arriba a partir de que muere Franco, y en general de todos los periódicos del movimiento, es espectacular cómo va cayendo, pero de quedarse prácticamente a la mitad de lo que tenía, que son un periódico, es prácticamente la muerte clínica, ¿no? Fue una cosa impresionante porque, como muy bien detectaron algunos señores como los del diario El País, se dieron cuenta que la gente, pues no es que se levantara un día y ya nadie fuera franquista, pero querían aparecer que así lo era, y eso también influía en qué periódico compras, que es un poco el periódico que delata tu ideología. Sí. Entonces, pues tú es igual, tú tienes 60 años, has vivido toda tu vida con el franquismo, pero ahora te apetece que se te vea como alguien moderno, entonces ¿qué haces? Pues comprar los nuevos periódicos. Es verdad que no tanto en Madrid Diario 16 como sí El País, que era como el periódico que todo el mundo quería comprar, ¿no? El periódico llega a tener en Madrid más venta que todos los demás juntos, con lo cual es algo bastante interesante, ¿no? El Ya, que crece muchísimo el año antes de que muera Franco, muy a costa de la Arriba, luego, una vez muere Franco, ese intento que intentó hacer de modernizarse no le sirvió, porque la Iglesia también sonaba viejo y también se fue cayendo en picado, en tirada, a partir de que muere Franco. Con lo cual fue un fenómeno en la prensa brutal. Pero vamos, en Cataluña, recuerde que todos los periódicos que había en Cataluña, el Correo Catalán, El Mundo Diario, el Noticiero Universal, todos a hacer puñetas. O sea, la gente muere Franco y quiere comprar los periódicos nuevos. No quiere periódicos que vincule
y la gente de derechas también. O sea, no sé por qué nadie quiere... O sea, el país no lo compra la gente progre, lo compra también la gente de derechas que quiere sentirse progre. Con lo cual, ya digo, es una cosa que la prensa del movimiento va a ser la que peor se lleve, porque además arriba tienen su macheta fundado por José Antonio Primo de Rivera. Algo que, digamos, no casaba muy bien con querer ser guay, a pesar de que era probablemente la redacción que tenía más comunistas por metro cuadrado en el año 76, que era impresionante. Ahí como se les había metido tanto... Seguramente habían estado siempre, pero callados. Y entonces, a partir de que muere Franco, dijeron, no, ya no vamos a estar callados, y a los directores les hacían la vida un poco imposible, ¿no? Porque pero claro, cada uno seguía con esa estructura, seguían dependiendo del Estado, un poquito perdidos, claro, con esos nombres, con esas cabeceras, y no sé el papel de los directores, porque estaban llevando a los periódicos a la irrelevancia, ¿no? O se les había puesto para eso. Lo primero que se hizo fue cambiar el nombre. Entonces dejó de ser Prensa del Movimiento y se pasó a llamar Cadena de Medios de Comunicación Social del Estado. Un nombre así muy raro, pero que la gente lo siguió llamando Prensa del Movimiento hasta el final, ¿eh? Pero bueno, sí. Intentaron disimularlo como es la Cadena de Medios de Comunicación Social del Estado. Suárez, que cuando llega tiene una imagen, volvemos a los rumores, muy ultra. O sea, por ejemplo, Suárez despide como ministro del Movimiento a una serie de redactores por hacer una huelga de silencio, porque meten en la cárcel a un periodista catalán llamado Manuel Huertas, porque había hecho un escrito burlándose de las viudas de los militares, diciendo que había montado casas de prostitutas y tal, y entonces como no está vigente la ley militar, le meten en la cárcel unos días, y entonces en Arriba hacen una huelga de silencio, y Adolfo Suárez dice, oye, que hay unos periodistas que están en huelga de silencio, y dicen que le dijo Suárez a Julio Merino, pues todos a la puta calle. Y entonces echaron ahí a Soledad Gallego Díaz, la que hoy es directora del País, a Bonifacio de la Cuadra, son despedidos, según parece, según el testimonio del que entonces era director general de la Piresa, la agencia del movimiento, Merino, que dice que fue orden directa de Adolfo Suárez como secretario general del movimiento, que dijo, bueno, todo despedido. Pero una vez Adolfo Suárez, para ser presidente del gobierno, ve la luz democrática y dice que toda la prensa del movimiento tiene que respaldar a saco el proceso democrático y, vamos a ser claros, la prensa del movimiento se convierte en una cadena de medios al servicio del culto al presidente del gobierno. Es decir, Adolfo Suárez. Y al servicio de la UCD a la UCD más bien a Adolfo Suárez, porque la UCD acabó como acabó. Pero sí, cuando se monta la UCD, pues todas las portadas y los buenos análisis, todos a favor de ellos. En el caso de Madrid, ya digo, los periodistas más importantes del movimiento son, sin duda alguna, Pedro Rodríguez, que si no hubiera muerto muy joven sería más conocido. Ya digo, Pedro Rodríguez iba con un muchacho que era su pupilo, que era Fernando Onega, los dos gallegos, los dos falangistas, y se ha hecho más conocido Onega porque Pedro Rodríguez se murió muy jovencito. Su hijo también se ha muerto muy jovencito, que era el director del programa de Ana Rosa. Pero estos eran, digamos, los dos periodistas más importantes, las dos firmas más afines a la UCD que tenían en la prensa. Pero, por ejemplo, en este grupo estuvo brevemente Jaime Capmany. Sí. Lo que pasa es que Jaime Capmany se dio cuenta enseguida de que no le iban a aceptar, ¿no? Jaime Capmany le cuenta con mucha gracia a su hijo, dijo, oye, con todo el apoyo que estoy dando yo a UCD y a Suárez, ¿me podéis hacer un sitio de diputado por Murcia, que me haría mucha ilusión, que yo soy murciano? Y le dijo Suárez, bueno, es que tú estás muy marcado por el régimen. y dijo Capmany, ¿tú no? Y por eso Capmany en su última etapa acabó muy anti-Suárez y acabó en las filas de lo que fue más o menos la órbita del Partido Popular. Pero que representaba muy bien un poco como era lo de, como si Suárez no te hubiera pasado, que le parecía a Capmany, como había sido director de Arriba en un momento determinado, pues ya estaba manchado. También entró mucho aquí, ¿quién fue el último jefe de la prensa del movimiento, el penúltimo, con Suárez? Fue Blanco Tobío. Blanco Tobío, que Emilio Romero nunca se lo perdonó, se adaptó rápidamente y se volvió totalmente pro Suárez, pro UCD y luego más adelante pro PP, intentando, digamos, recolocarse, que no es algo raro. Lo que hizo Manuel Blanco Tobío es lo que hizo el 90% de la gente de la prensa del movimiento. Fíjate, en cambio, sus magníficas columnas, yo me aficioné a la política internacional por las columnas de Manuel Blanco Tobío en ABC, que luego volvió a la ABC. Pobre, yo creo que ya no le dejaban escribir sobre Nacional en esa última etapa. Hay que decir en favor de Luis María Ansón, que al menos le dejó a escribir. Si llega a ser, yo creo, 20 años después no lo hubiera dejado. Pero bueno, pues vale, te dejo escribir, pero eso sí, internacional. Como a Llobet, hazme crítica teatral, pero no me hables de política. A Emilio Romero, que había sido el mentor de Juan Luis Cebrián, cuando le dice a Juan Luis Cebrián, oye, yo te puedo ser columnista tuyo, Cebrián le pone una condición y le dijo, yo te dejo escribir, pero solo me escribes sobre cultura, teatro y estas cosas. Y ahí Romero fue más cabezón que Blanco Tobío y dijo, pues no me da la gana, yo quiero hablar de política y tal. Bueno, Blanco Tobío pudo seguir escribiendo de política hasta que murió, y Emilio Romero
por intentar encabezar proyectos personales, pues no se quedó fuera de nadie. Oye, muy amargado. Fernando Onega, seguía en el Arriba ahora mismo. Sí, es pues, su director, ni más ni menos. Otro que estaba de ese grupo era el cura Alejo García, que luego sería una estrella de la radio, ¿no? Que también era del sector progre, pero también estaba en ese núcleo del último Arriba, que no sé si los oyentes más mayores le recordarán, cuando estaba en Cadena Ibérica, con aquello de la espuela y tal, era otro de los que está en este grupo. También está en ese grupo Cándido, Carlos Luis Álvarez, que luego se volvía más bien progresista, más bien socialista, pero en aquel momento estaba todavía en la prensa del movimiento, y todos ellos estuvieron muy pro Suárez en esa etapa primera de la transición, porque Suárez, y por supuesto muy pro Juan Carlos, porque eran, digamos, los dos símbolos de la transición. En este momento hay que decir que la caída tan brutal de electores ya lleva a que en el año 79 el gobierno de UCD se cepille a un número de periódicos de la prensa del movimiento, porque hay un grupo de medios que considera que ya son insalvables. Y entonces echa el cierre de un día para otro, sin aviso previo, a 5 periódicos de la prensa del movimiento, entre ellos, los más importantes, los de Madrid y los de Barcelona. O sea, los periódicos del movimiento en Cataluña eran Solidaridad Nacional, que se había hecho a partir de un periódico anarquista un poco siniestro, que era Solidaridad Obrera. Digo siniestro porque los anarquistas fueron muy bestias, no porque no hubiera grandes periodistas. Sí, fueron muy asesinos. Los anarquistas fueron tan asesinos, que yo creo que se dice poco porque no tienen herederos, pero seguramente la violencia de los anarquistas fue mucho peor que la de los comunistas y socialistas. Como nadie reivindica, pues se recuerda menos, pero probablemente fueron los más bestias de la guerra civil por el lado de la izquierda. Pues ese periódico fue durante la dictadura la Solidaridad Nacional, el periódico del movimiento en Barcelona de la mañana, y La Prensa, el periódico del movimiento por la tarde. La Prensa, recordemos que lo había fundado, al menos era el que luego fundó Hola, la revista Hola, Antonio Sánchez, con Jaime Peñafiel, que estaban los dos en La Prensa, que era el periódico de la tarde del movimiento de Barcelona. ¿Los dos? Estos periódicos se van cerrando, Solidaridad, el de la tarde de Barcelona también, que era La Prensa, sí. Amanecer, que era el de Zaragoza, Libertad, que era el de Valladolid, y en Madrid el Arriba, y también la agencia Pinesa. Entera se cierra, que era la agencia de noticias del movimiento. ¿Y eso estamos hablando de qué día exactamente, qué año? En 1979. En el 79. Justo después de las elecciones en las que es reelegido Suárez, con gran apoyo, por cierto, de la prensa del movimiento en toda esa campaña, como en la anterior. De hecho, os pongo un símbolo. El diario Arriba apoya en portada la legalización del Partido Comunista. Madre mía. El diario Arriba suscribe un editorial conjunto de apoyo a la legalización del Partido Comunista, que en el caso de Madrid únicamente se niegan a suscribir el Alcázar y el ABC. O sea, mientras que el ABC y el Alcázar estaban en contra, el Arriba está a favor. El periódico todavía tiene su macheta, fundado por José Antonio Primo de Rivera, por lo cual se demuestra, aunque la historia no se lo reconozca, que era un periódico que estaba totalmente con el suarismo, y si quieren los cursis, habría que decir con los buenos. Si entendemos como los buenos los que estaban a favor de la transición, y con malos los que estaban en contra del modelo de transición suarista. Sí, no, te iba a decir que en el propio Arriba se hace el harakiri, ¿no? Igual que se lo había hecho el propio régimen. Claro, eso es algo cuando cierra el Arriba, que es lo que dice el Alcázar con sus dos mejores columnistas, que eran Rafael García Serrano y Antonio Izquierdo. Ya había muerto hace tiempo. Porque además, Rafael García Serrano, que probablemente sea el mejor columnista que tuvo la prensa del movimiento, pero le pasó como a otros, que en algunos aspectos no supo evolucionar. Él, por ejemplo, lo que él representa, sienta como una tradición cuando el director de Arriba, Alejandro Armesto, totalmente suarista, invita a Santiago Carrillo a la redacción de la Arriba. Le invitan y hacen un acto ahí. Sí. Eso, para la gente que aún había vivido la guerra civil, que es algo que va en contra del espíritu de la transición, pero yo no entiendo que quienes han vivido pues lo que es la guerra civil, pues no pudieron salir de eso, pues era como la mayor traición del mundo, era como, ¿pero qué hacen? ¿Cómo pueden hacer esto? Era el monstruo, tal, con lo cual, ya antes, en la etapa de Gibello, había habido un acto que es que habían tapado el retrato de José Antonio en la redacción de Arriba. Y eso a un director Gibello que hace un editorial que provoca una demanda diciendo intolerar atentados, sois unos traidores, tal, con lo cual, para el Alcázar, cuando tiran en la Arriba, lo celebra, por fin, porque ellos consideraban un atentado esa última etapa de la Arriba, claro, digamos, suarista, y encima con suarista el director, porque la redacción tenía mucho que era directamente ya comunista, que eran los que hacían estas cosas de retirar el retrato a José Antonio y tal. Estaba por ahí el Cojo, que no me acuerdo el nombre, que era, no me acuerdo, que era uno que era de UGT, que era muy activista
Bah, no sé el nombre. Bueno, Sí, que estaba en el Arriba y claro, se dedican a quitar los retratos del fundador del Arriba. Claro. Claro, que era un poco absurdo, ¿no? Quizás tenían que haber pensado a lo mejor en cambiar el nombre. Luego cuando Suárez se carga el Arriba, la redacción se molesta mucho porque, según me contó el que entonces era subdirector de la Arriba, del último etapa de Arriba, ellos habían tenido una reunión con Suárez y les ha dicho, no se preocupen, que este gobierno no va a cerrar el Arriba y los puestos de trabajo y tal, garantizamos que el Estado... Y a la semana siguiente lo cerró. Porque Suárez esto era muy Suárez, de muy engatusar y muy tal, y luego, pues, si las circunstancias... Es verdad que económicamente era una ruina. Era el Taúl del Mississippi, claro. Suárez. El Taúl decía una cosa y hacía la contraria. Eso es algo que nunca se han atrevido a hacer en las películas, y en el fondo lo podrían hacer hasta con gracia. Y que quedara bien el personaje, o sea, no tienes por qué plantearle como un malvado, pero tendrían que, si fueran sinceros, como alguien que sí es verdad que jugaba a dos bandas. O sea, el problema por el cual los ultras, por usar la jerga que tanto les gusta a la gente, no les gustaba Suárez, es porque Suárez se reunía y decía, hombre, pero si ya sabéis que yo soy de los vuestros, ¿cómo podéis pensar que yo legalice el Partido Comunista? Sabéis que yo conocéis mis ideales y conocéis mi historia. Y luego se iba a otra reunión a decir, bueno, ya sabéis que yo estoy con la democracia a tope, tal. Él, hasta muy al final, jugó a dos bandas, que a lo mejor era necesario hacerlo así, pero por lo menos no lo ocultemos. O sea, siempre cuando sacan a Adolfo Suárez como si fuera, vamos, el hombre impoluto que no... digo, no, él en todo el proceso del 75, 76, 77 dijo a cada uno lo que creía que... Por eso dimite Pita de Veiga, ministro de Marina, enfadadísimo, porque dice, pero bueno, si usted me ha dicho a mí otra cosa, no, pero es que toca... Nos han engañado. Lo que nunca entenderá la gente es que el enfado del cuerpo militar con Suárez no tenía tanto que ver con que es un rojo o es un tal. Tiene que ver nos ha tomado el pelo, nos ha engañado. Pero bueno, esto ya lo hablamos un poco en el programa que dedicamos a Suárez, que ya digo que era un político experto. Su mayor especialidad era engatusar. Bueno, y no tiene por qué ser algo malo, pero es lo que era. Era un experto en el arte de la seducción, de te convenzco y tal, y te troleo un poco. Bueno, y eso a los de la prensa del movimiento también se lo hizo. Diciendo, no os preocupéis que no voy a cerraros y tal, y luego le cerró, que igual económicamente tenía que cerrarles. Uno de los periódicos que también cae antes del cierre definitivo, y que es un caso muy triste, es el caso de La Voz de España. ¿Y por qué digo que es muy triste La Voz de España? Porque La Voz de España sí era rentable. Y es un periódico en el que hay una cuestión que tiene más que ver con el poder que se está dando a las redacciones. Porque La Voz de España era el periódico más leído de San Sebastián. Para poner la gente que esté pendiente, solo había 5 periódicos de la prensa de movimiento que, muerto Franco, todavía ganaban dinero para el Estado. El resto estaban ya en pérdidas y eran una catarata de pérdidas a los impuestos, aparte que toda la prensa privada estaba todos los días pidiendo el cierre de la prensa de movimiento, lógicamente para perder competidores. Por ejemplo, Diario 16, que en su primera etapa dirige Miguel Ángel Aguilar y otras personas, todos los días prácticamente hacía editoriales pidiendo que cierre la prensa del movimiento, porque como Diario 16 iba fatal en ventas, digo, bueno, pues que mueran los del movimiento y así ganamos algo de su tirada. De su tirada, sí. Bueno, pero por cierto, ninguno de estos periódicos, ya estamos en el año 79, guardaba nada que ver, eran fieles al régimen, pero al régimen de la UCD. Claro, sí. Acuérdese usted que Diario 16 tenía un 33% de acciones que directamente eran titular de ellas la Unión de Centro Democrático. Un acto extrañísimo en el que el partido del gobierno es el principal accionista privado de un medio de comunicación, ¿verdad? Menos mal que era un periódico privado, ¿no? Pero esto es una cosa de los primeros empresarios del Grupo 16 que eran un poco jetas. Pero bueno, jetas, es decir, que no critiques a la prensa pública si en el fondo tu financiación es pública. ¿O de dónde salía el dinero de UCD? De los impuestos, ¿no? El país recibía mucha subvención, pero por lo menos el país ganaba dinero. Pero, por ejemplo, en el caso de Cataluña, hay un periódico llamado Diario Avui, que ese periódico nace prácticamente en quiebra y es mantenido desde el minuto 1 artificialmente por la Generalitat de Cataluña, que al día tiene una partida dedicada únicamente a mantener el Diario Avui. ¿Eso es un periódico público o privado? Me dirá usted que es un periódico privado legalmente, pero oficialmente es un periódico público. A día de hoy, y me meto en cosas que no deben, tenemos a periódicos en Cataluña como son el Diario Ara, que entiendo que la gente no lo conoce en Madrid, pero es un diario muy bien hecho en papel de Cataluña, o el Diario Punt Avui, que son periódicos que solo sobreviven por la financiación pública. ¿Se les puede llamar periódicos privados, aunque legalmente sean periódicos privados, a diarios como el Ara o el Punt Avui? En mi opinión, no. Pero bueno, eso ya lo empezó a hacer la UCD en aquella época, que tenía el fondo de reptiles dedicado a mantener periódicos con la única condición de que los gigantes tenían que ser muy suaristas. Luego eso hay que decir en favor que el PSOE ya puso más orden.
O sea, el PSOE apoyó a Prisa, sí, pero Prisa ya era con su dinero. En cambio UCD era con el dinero del Estado. Lo cual dice, oiga, está usted manteniendo periódicos que no son viables, en fin. Bueno, por centrarme en la prensa del movimiento. Había 5 periódicos que sí eran rentables en la prensa del movimiento, que eran el diario La Voz de España de San Sebastián, de Guipúzcoa, estaba también el periódico Alerta en Cantabria, Sur en Málaga, Levante en Valencia y La Nueva España en Asturias. Estos eran los únicos que seguían siendo rentables. Es decir, que por honestidad, por lo que ganaban en tirada de la gente que los compraba en los kioscos, todavía no estaban en pérdidas. Todos los demás, yo que sé, el Córdoba en Córdoba, los que sea, todos estaban ya en pérdidas. Ya era una cosa que era brutal. O sea, debía unas cantidades que solo se mantenían porque estaba detrás el Estado, pero ya no los compraba prácticamente nadie. ¿Por qué estos 5 sí funcionaban? Pues seguramente por un tema de competencia, por lo que sea, pero todavía habían conseguido fidelizar. Fíjese, en el diario Levante, el director era el padre de Rita Barberá, José Barberá. En el caso de Málaga, había un director muy importante que era Sanz Caguigas, que se estuvo ya desde los años 50 y que se intentó llevar como pudo el tema, totalmente falangista el hombre, pero bueno, se ve que conseguía conectar bien con los malagueños. Y en el caso de La Voz de España, que es el que decía yo que es un poco triste, tuvo varios directores, entre ellos quizá uno importante pues sería, yo no sé, estaba ahí, estuvo por ejemplo el padre de los Zarzalejos, Petit Zarzalejos, estuvo también por ahí uno que no me sale el nombre ahora, que es el padre de un gran periodista policía, que, como estoy ya de nombres, bueno, que luego estuvo amenazado por ETA y tal. Y el problema que le pasó a La Voz de España, por resumirlo, es que la redacción de La Riba estaba tomada por periodistas muy de izquierdas, muy socialistas o comunistas. Sí. Pero la redacción de La Voz de España de San Sebastián está en gran medida tomada por periodistas filoetarras, vamos a hablar claramente, gente batasuna, Berchale, estaba ahí Pepe Rey, que es un ser infecto en el terreno periodístico, está ahora fatal de salud, lo siento, pues que no le deseo nada malo, digo que a nivel periodístico ha sido una labor infecta. Pepe Rey, si no señalaba objetivos a ETA, por lo menos digamos que es uno de los que casualmente más gente de la que escribía, luego digo en su etapa en el Eguín, pues luego se morían. De hecho él ni era vasco, es gallego, pero bueno, él está en ese momento en el País Vasco ya enamorado, y era uno de los jefes de redacción de La Voz de España, y como digo él, la mayoría de la redacción. Entonces claro, el director, que es un hombre puesto por UCD, el último año se llama Esteban Greciet, que ha muerto hace poquito, franquista, él mantiene una política pues lógicamente contraria al terrorismo, que la UCD en el fondo, recordemos que también hubo muertos de UCD, eran concejalitos y gente pringada que los pobres su único delito era ser de UCD y ya, ¡pum!, tiro en la nuca y tal. Y La Voz de España, periódico más leído en San Sebastián, y tiene que convivir con eso. Ya hay un director que tiene que irse literalmente de San Sebastián cuando dice la policía, oye, que lárgate porque te van a matar. Tenemos ya todos los datos de que el comando está preparado, tal, no podemos garantizar tu seguridad. Imagínese, menuda policía teníamos, que en vez de decirle al director de La Voz de España, que digo, no me sale el nombre, pero es el director, es con Z, Zulu era el apodo, Zulu, bueno, igual, uno que es un nombre que luego su hijo está a la hora de la razón y también es uno de los periodistas más expertos en temas de ETA. Bueno, a ese director de La Voz de España le dice a la policía que se vaya del País Vasco porque dice que le van a matar, porque seguramente en la propia redacción tenía algún infiltrado que estaba señalándole los pasos que había, y La Voz de España es el primer periódico que publica que ETA se ha cargado a uno de sus propios jefes, Pertur, por intentar convencerles de que dejen la banda armada. Y entonces a Moreno Bergareche lo matan, ETA, como hace siempre cuando muere uno de los suyos, echa balones fuera y dice, ahora ha sido el Estado, tal, y La Voz de España es el primero que publica lo que denuncia la propia familia de Pertur, que es que le ha matado a la propia ETA. Y eso lleva a que dice, bueno, usted le vamos a matar al día siguiente, y él huye del País Vasco y pasa a vivir en régimen de protección policial para que no le maten. Y entonces llega el pobre Esteban Greciet, que es el último, y le intenta llevar eso como puede. Y ocurre una cosa que es muy trágica, que es que mata ETA a uno de estos atentados bestias de guardias civiles y tal, y entonces un comando de guardias civiles enloquece y rompe una serie de cristaleras en el País Vasco. Estamos hablando de Rentería de ese mismo año 80. ¿Y por qué ocurre eso? Pues parece ser que porque los policías empiezan a decir, oye, que han matado a un hombre, tal, que han matado a un hombre había habido, no sé si el padre o el hermano de alguien del que habían matado, han matado a mi padre o a mi ahita, tal, y entrar en un local, el local lo que hace es subir la música.
Ujú. Sí. Esa sociedad básica. Sí. Y entonces eso, cuando se entera la policía, en vez de actuar de manera normal, que es decir, bueno, váyanse ustedes a la mierda, pues en este momento, como pues, está en la tensión, no hay nada peor que cuando la tensión, digamos, te supera, que cogen sus porras y se dedican a romper las cristaleras de los negocios de esa zona. Eso, una unidad de la Guardia Civil, que entendemos que no es lo correcto de hacer. Bueno, pero, Claro. pero es comprensible, ¿eh? Entonces, claro, la prensa filoetarra, victimista como siempre, como es el Egin, ¡oh, gran atentado a la Guardia Civil! Recordemos el mismo día que acaban de asesinar los otros a gente, ¿no? Pero así era nuestra entrañable prensa Egin, Claro. Etarra, Taidra. Nunca he entendido por qué los de Egin son tan repugnantes como para decir cuando ETA mataba a alguien era un acto armado, una acción militar. En cambio, cuando moría el policía, abatió a un etarra, ¡oh, asesinato, crimen! Dices, oye, vamos a dejarnos la ética, por lo menos coherencia. Si dices que esto es una guerra, serán guerra los dos bandos, ¿no? Con lo cual ni siquiera, aparte de ser por etarra, encima eres incoherente, porque cuando el muerto es de los vuestros, entonces ya sí habláis de asesinato. En cambio, cuando es el otro, acción armada y tal. Bueno, eso en La Voz de España, el director Esteban Greciet titula al día siguiente del atentado de las cristalerías, normalidad ciudadana en Rentería. Y entonces, la redacción, porque lo que viene a decir es que sí, luego ponen letra pequeña así, o algún caso aislado tal, pero se mantiene la normalidad, porque era el periodo de fiestas de Rentería. Eso es muy de ETA, por cierto, aprovechar las fiestas para matar a alguien. Bueno, entonces, eso provoca una reacción de toda la redacción de La Voz de España, que dicen, nuestro director es un fascista infiltrado de la Guardia Civil, que se vaya, va, monta un encierro. La redacción Batasuna al control de La Voz de España y dicen que eso, que ahí fuera, que aquí no van a salir a la calle hasta que no echen al director. Y la UCD despide al director. Echan a Esteban Greciet, que no sé cómo no dijo, bueno, pues a todos mis queridos redactores, esto es una panda de hijos de la gran de Satanás, pero bueno, él se fue y se dejó durante unos meses que el periódico La Voz de España quedara como un periódico abertzale, si no queremos decir proletarra, no vamos a llamarles a todos proletarras, pero sí puedo decir, creo con cierta autoridad, que mayoría abertzale. Y llamándose así, La Voz de España. Sí, es ridículo, ¿verdad? Sí. Y encima, partidos como Herri Batasuna, como Euskadito Esquerra, que es un partido que ya no existe, que luego se funcionó al PSOE, Sí. lo defienden como, venga, ese es el periódico bueno que hay que leer. Con lo cual sube mucho más la tirada todavía, porque lo compran todos los filoetarras y todos los... Sí. No filoetarras, pero sí abertzales. Sí, también lo compran. Abertzales, Euskadiko Esquerra, sí. Y entonces, claro, sube mucho, pero pagado por el Estado. Y entonces, al final, llega como ministro de Cultura don Ricardo de la Cierva y dice, ¿esto qué es? ¿Que hemos cerrado el arriba por pérdidas? Pues ahora cerramos La Voz de España porque eso se ha descontrolado. Ricardo de la Cierva, que fue ministro de Cultura, y además que dijo porque los periódicos del movimiento dependían de Ricardo Cultura, sí. de Cultura, ¿no? Claro, cuando desaparece el Ministerio del Movimiento, quedan todos trasladados al Ministerio de Cultura. El que lo lleva primero es Íñigo Cabero, que es el que echa el cierre a los antes citados. Íñigo Cabero también se carga como columnista a Rafael García Serrano, que yo creo que hizo bien. Lo hizo mal porque le tocó una pasta que luego tuvo que pagar a indemnización a la familia de Rafael García Serrano, que todavía lo están agradeciendo porque fue una gran ayuda. Pero es verdad que tenía era muy poco lógico que alguien tan crítico con todo el modelo de transición siguiera en nómina del Estado, porque le habían echado hace mucho tiempo, pero seguía cobrando, porque era un funcionario, digamos. La presión del movimiento no dejaba de ser una especie de cuerpo de funcionario. Entonces Cabero dijo, venga, a todos los dinosaurios del franquismo, aunque él también venía del franquismo Cabero, pues fuera, les cortamos el grifo, quitaron ahí también el autor de la historia del periodismo, Pedro Gómez Aparicio, bueno, un hombre así también, bueno, fueron echando a todos y también echó a Serrano. Cuando sale Cabero y entra Ricardo La Cierva en el año 80, pues Serva dijo, ¿qué pasa aquí con La Voz de España? ¿Qué es esta mierda de que está escribiendo aquí gente que poco menos que está pidiendo la muerte de Martín? Fíjate que Ricardo de la Cierva se arrepintió toda la vida de meterse en política. Estuvo 6 meses de ministro de Cultura, si no me equivoco. Y además acabó fatal con Suárez. O sea, Ricardo de la Cierva empezó mal con Suárez y escribió el famoso artículo de qué error, qué inmenso error, cuando le nombran. Sí. Luego se arrepiente y ve la luz, porque en el fondo es verdad que Suárez de repente parece como el triunfador oficial, y entonces todos los que han sido críticos a él desde el lado derecha, como puede ser el ABC, dicen, oye, a lo mejor nos hemos equivocado. En el ABC se cepillan a Torcuato Luca de Tena porque piensan que se han equivocado criticando a Suárez y que ahora toca ser todos suaristas con Guillermo Luca de Tena. Y entonces Ricardo La Cierva, en esa evolución, dice, bueno, pues es verdad, toca ser suarista. Y suarista no solo le perdona, sino que le extiende su mano. ¿Quieres colaborar conmigo? Venga, te dejo ser ministro. Ricardo La Cierva es cuando escribe un periodista comunista llamado Gregorio Morán un libro contra Suárez, que es algo así como La ambición del César, en el año 79 o así,
escribe Ricardo Cierva un artículo defendiendo a Suárez, que es como su primer acto oficial suarista, y dice: como nunca le he pedido ningún cargo a Suárez ni se lo pediré, pues le puedo defender sin compromiso. Y al mes siguiente es ministro de Cultura. Con lo cual, pero luego estuvo muy poco tiempo y se arrepintió profundamente porque dijo... Y además salió a patadas. Sí. Salió a patadas prácticamente, y en su última etapa de columnista en el Ya era muy anti-Suárez otra vez. Con lo cual, pues es que recordemos que Suárez en el año 80 ya es otro Suárez. Ya esto no tenía tanto que ver con la ideología ni con la transición. Los cursis, podemos decir que a lo mejor la forma de trapicheo con la que Suárez hizo la transición era necesaria. Lo dije yo en el programa dedicado a Suárez. Sí. Todas las críticas que se pueden hacer a Suárez en el periodo 76-80, que si traidor, que si tal, pues pero tiene cierta lógica si dices, no, es que montar este modelo de constitución, montar este modelo, a lo mejor era necesario y a lo mejor tenía que hacerse así y tenía que ser alguien como él. A partir de 79-80 ya no entramos en un tema ideológico, entramos en un tema de gestión de quien no sabía dirigir, pues no digo un país, es que ni un partido político. Ni un partido político. Nos quedan 6 minutos. JF, a ver cómo rematamos. Pues, no descarte usted que hay un epílogo 2. Pero vamos, por resumir un poco el tiempo, el cierre final lo van a dar los socialistas. O sea, cuando llega el PSOE al poder en 1982, todavía se encuentra con aquellos medios de comunicación social del Estado. Lo primero que hace Felipe González nada más llegar es, lógicamente, hacer una purga de directores, ¿vale? Y pone a directores más o menos cercanos a los socialistas. Fíjese que Luis María Ansón, que entonces está todavía director de EFE, e intuye que él va a ser otro de los purgados, hace un artículo brutal contra los socialistas cuando acaban de llegar, desde el Ya, diciendo: Sanz Carreras, periodista falangista, que ganaba dinero para el Estado, y se lo ha encargado José Barberá, el padre de Rita Barberá, que ganaba dinero con Levante, y lo han echado. ¿Cómo se llama el de Alerta, que también ganaba dinero, Pérez de Esclotas? Bueno, o sea, cargan a todos para poner a periodistas pues más cercanos al Partido Socialista, lo cual entra dentro de la lógica. También lo hacen en Arriba, siempre en Arriba en Pueblo, que Pueblo aún seguía existiendo como periódico, digamos, de Madrid, que había quedado en el movimiento, donde el último director, que era este que decía yo que era de UGT, que no me sale el nombre, es totalmente un hombre del Partido Socialista, afiliado a UGT y tal. Pero enseguida ven que eso económicamente no tiene salida, no hay nada que hacer, están todos perdiendo dinero brutal. Y entonces idean una oportunidad que no le dieron a Arriba, que es decir, bueno, vamos a, como el Estado necesita dinero y tenemos un montón de trabajadores aquí, ofrecemos dos fórmulas. Uno, los trabajadores periodistas de los periódicos del movimiento que quieran ser funcionarios, les ofrecemos la posibilidad de cambiarse a funcionarios en algún puesto del ministerio tal. Fórmula que fue cogida por cerca del 85% de los periodistas. O sea, prefirieron no ser periodistas ya con tal de seguir cobrando nóminas del Estado. Eso la gran mayoría. Lo cual dice mucho del ser humano. Pero, digo, y luego sobre los periódicos, ofrecemos una opción que no le ofrecieron a Arriba o a Solidaridad Nacional, que es sacarlo a subasta. Es decir, ofrecemos una especie de privatización. Si empresas privadas quieren quedarse con la cabecera, la sacamos a subasta, y entonces que pujen y pongan dinero sobre la mesa, y quien dé más dinero al Estado se queda con la cabecera. Eso sí, el empresario que se queda con su cabecera le viene de regalo todos los trabajadores con todos los sueldos que se les deban a cada uno de ellos, ¿no? Entonces se produce en el año 84. Claro, ya con Felipe González, porque esta oferta quien la hace es Felipe González, sí, el gobierno socialista, a partir del 82. Fíjese que ocurre una cosa muy rara. El gobierno de Felipe González, en teoría, era contrario a las privatizaciones, y el modelo que tenía que haber hecho, modelo que le piden los propios empleados de muchos periódicos, que muchos de ellos son comunistas, es que apruebe una especie de cooperativas, de que cada periódico sea formado por una cooperativa de sus trabajadores y que ellos controlen el periódico. Eso, por ejemplo, en el caso de Nueva Asturias, estaba previamente montada ya una cooperativa para quedarse con el periódico, y el gobierno no acepta. Hay dos lecturas. La que yo creo que es más real es porque entendieron que una cooperativa no iba a ser capaz económicamente de sostener el periódico y que en la práctica iba a seguir siendo chupando del Estado. Y la opción que dijeron los comunistas es que, claro, no lo han hecho porque sabían que si eso lo hacían iban a hacer una cadena de periódicos comunistas. Y como le cuenta a Felipe González, los comunistas no le acaban de caer bien, pues por eso no se atrevió. Bueno, tenéis las dos lecturas, puede ser que hubiera algo de lo segundo, pero sobre todo yo creo que era lo primero. Dijo, oye, aquí hay una serie de deudas, con lo cual que la gente apechugue. Y si un empresario quiere, que ponga su dinero. En el fondo, había 5 periódicos, bueno, 4, sin el La Voz de España, quedaban, ya digo, ¿quién se quedaba? Básicamente, los que he dicho antes, Sur de Málaga, el Alerta de Cantabria, Levante de Valencia,
el otro de Valencia, que es la información de Alicante, y que eran los periódicos, digamos, rentables. Pueblo no sacaron a subasta. Pueblo directamente, guillotina y a tomar viento todo el periódico. No lo sacaron a subasta, no querían que nadie se lo quedara, ¿no? Claro, porque en el fondo quien tenía que quedarse ese periódico eran los sindicatos. Porque dicen, oye, si este periódico Franco lo creó para los sindicatos, porque sea el periódico de la UGT y Comisiones Obreras. Y como era un poco una pelea con cuál de ellos se lo quedaba, y en la práctica veía el gobierno que si hacía eso iba a ser que el Estado lo siga manteniendo, digo que no mantenemos ya el periódico. O viene un empresario capitalista o fuera. Y no iba a haber un empresario capitalista para coger un periódico sindical como era Pueblo, ese se fue a tomar viento inmediatamente. Emilio Romero fue a ver a Felipe González y le dijo, oye, nómbrame director y no te preocupes que haré un periódico socialista. Y Felipe González dijo, ¿pero qué dice usted? Viene aquí la momia franquista a decirme que es socialista, afuera. Con lo cual no le hizo mucho caso a esa propuesta, porque lo que quería Felipe González era dinero. ¿Usted va a poner dinero? Si no va a poner dinero, yo no le pongo a usted de director. Y al final, ¿qué cabeceras se quedan en manos privadas? Y porque el resto desaparecen. Claro, y algunas de ellas siguen saliendo a la calle, ¿no? Claro, ahí ocurrieron experimentos raros. Por ejemplo, el PSOE se autoconcedió a algunos periódicos. Se creó un grupo llamado Prensa Sur, que en el fondo era un grupo testaferro del PSOE, del partido, que compró algunos periódicos, pero en la práctica ninguno de ellos sobrevivieron, que sobre todo fue en Andalucía. O sea, cogió el Córdoba, uno que estaba en Sevilla, que era el Correo de Andalucía, todo se fue al carajo. Estuvo como 10 años ahí moribundo y al final se vio que la prensa de partido no rulaba. En cambio, hubo proyectos muy interesantes. En el caso del Marca, el Marca estaba muriéndose. El Marca había quedado a años luz del periódico AS, que era el periódico deportivo líder. Sí. Entonces, unos señores del Opus Dei, herederos de aquel Opus Dei de los años 60 que seguían por ahí después del cierre del Alcázar de Pesa y todas estas cosas, montan una sociedad que se llama Recoletos, y ellos dicen, oye, pues vamos a comprar periódicos políticos. No les dejan, porque ve que ellos iban a por los andaluces, que los lleva todos el PSOE, dicen, pues vamos a por el Marca. Y compran el Marca, que está moribundo. Y oiga, lo convirtieron en el periódico más leído de España. Con lo cual, algo bien hicieron los señores de la obra del señor, que eran estos García Oz, Juan Quinterán, hoy ya no, pero hasta hace muy poco, ¿eh? Sí, el grupo Recoletos, efectivamente, sí. Y eso fue un grupo de periodistas muy ligados al Opus Dei, que tenían dinero, que es una cosa muy importante en esto, pero que tú puedes tener dinero y perderlo al año. Y ellos supieron gestionar bien, que eran grandes periodistas que sabían del tema de deportes, y consiguieron que el Marca se convirtiera en el periódico no solo que ganara las, sino el periódico más leído de España. Nos quedan 2 minutos, JF. Pues aquí el tío más listo de todos fue uno llamado Javier Moll de Miguel, a quien no conocía ni su padre. Javier Moll de Miguel es un banquero de banca catalana que aterriza en Canarias comprando una serie de periódicos y saca dinero debajo de su marido, su esposa, por cierto, es Arantxa Sarasola, quizá a alguien le suene el apellido. Uh-huh. Y estos consiguen ganar la subasta por el diario de Valencia, el Levante de Valencia, que era uno de los más rentables, la Información de Alicante, que era el grupo de los rentables, y el de Asturias, Nueva España de Asturias. O sea, de los 5 rentables se llevan 3. Hoy es lo que llamamos prensa ibérica. Y siguen ahí manteniéndose las 3 cabeceras, que siguen siendo líderes de sus relativas cabeceras. En sus Sur de Málaga se la quedan los vascos, el grupo Vocento. Y sigue por ahí, ganan la puja y tal. Y el más triste es Alerta. Alerta se lo queda el PSOE de Cantabria, que lo hace fatal, una ruina, y al final se lo queda un grupo local, pero claro, pierde. Ya no es líder. Llegaron los vascos y digo, mira, pues como no nos dejáis comprar el Alerta, creamos el nuestro propio que se llama el Diario Montañés. Con lo cual, se quedaron con todos los demás. En la práctica murieron. Hubo hasta jugadas sucias, hubo hasta quien compró el periódico para que no lo comprara, para cerrarlo, para que no lo comprara un competidor. O sea, el Diario de León compra La Hora Leonesa, que era el periódico del Movimiento de León, únicamente para cerrarlo, para asegurarse que no lo compre nadie y lo pueda reflotar. Truquitos que de los empresarios regionales. Lo curioso es que siguen siendo a día de hoy líder estos periódicos que he citado, La Nueva España de Prensa Ibérica, la Información de Alicante de Prensa Ibérica, Levante de Prensa Ibérica y Sur de Vocento, pero omitiendo, si pueden, que su origen es que todos esos eran periódicos que fueron fundados bajo el yugo de las flechas. Pues lo vamos a dejar aquí, JF. Yo creo que hemos hecho un repaso y también hemos querido hacer un homenaje a todas estas personas que trabajaron y que hicieron grande esa prensa del movimiento, que se merecen todo nuestro reconocimiento. Tienen que estar en la historia, no les pueden borrar. En la historia, y se les dio un final que no merecían a muchas de estas cabeceras. Usted piensa, y no hay tiempo ya, todos los directores que han sido directores de periódicos durante 30 años, como Sam Caigas, y ni cena, ni artículo de despedida, ni nada. Fue una cosa muy triste. Pues la próxima semana volvemos, JF, y tú y yo hablamos esta semana para ir preparando todo lo que nos espera por delante. Ahí estaremos. Un saludo. Un abrazo muy fuerte, JF.